de un proyecto en específico, sin embargo, también viene la información vertida en esta maqueta, ¿no? Entonces creo que ahí no tendríamos mayor problema. La siguiente sería el BEP, que es el plan de ejecución BIM. Usualmente en terminología lo utilizamos en inglés. Sin embargo, hay una iniciativa por parte de si no me recuerdo, la Cámara de Comercio, hay una iniciativa de una normativa en específico mexicana que dependiendo del gobierno, tendrá que usarse a partir del 2025 en vez de este, BIM, el acrónimo MIC, que lo veremos ya más a profundidad en otra sesión, que tiene que ver con el modelo de información, ¿cómo se llama? Un modelo de información que contiene un modelo. No nos vamos a ahondar mucho en ello porque tendría que primero aceptarse esta norma, pero para algunos proyectos, sobre todo los que tienen que ver con el ISSSTE y los del IMSS, utilizarán más seguido este acrónimo. El siguiente tiene que ver con el LOT y en específico aquí tendremos que tener una sesión aparte para profundizar más en el tema. Sin embargo, solamente aquí vamos a nombrar qué es el nivel de detalle que debería de contener una maqueta. Sin embargo, aquí tenemos un adicional que vemos aquí abajo que no solamente tiene que ver con el detalle en específico o el nivel de definición, sino también la información que contenga este modelo, ¿no? O en este caso, familias que contengan el modelo. Y este acrónimo que vamos a ver, que está muy unido al siguiente, tiene que ver con el LOI, ¿no? El nivel de información que contiene este modelo. Entonces, si vemos las imágenes que tenemos aquí, el nivel más bajo en la representación específica de algún elemento que tengamos del proyecto, porque esto se adhiere específicamente a los elementos que vamos a estar nombrando a partir de ahora como familias, en nivel 100 representa un elemento muy sencillo, un elemento que si bien contiene el espacio que debería de estar representado de algún elemento, no contiene medidas específicas, ¿no? No es un modelo real. Sin embargo, pues nos puede servir para hacer a lo mejor algún sembrado o algún elemento específico para verificar que lo que nosotros estamos pensando lo contiene el proyecto. Entonces, esto nos servirá para ingenierías conceptuales, para verificar que los elementos que estamos representando son los correctos. En el lot 200 vamos a tener representaciones tridimensionales ya muy cercanas a la representación final, y me refiero a dimensiones, me refiero a lo mejor en materiales, a lo mejor en colores, y que contienen una cierta cantidad de información. Ahorita vamos a ver cómo enlazamos estos dos elementos, pero contienen una cierta cantidad de información adicional, a lo mejor de su uso, a lo mejor de dimensiones, a lo mejor de algunos datos técnicos específicos que nos pudieran ayudar un poco más a verificar específicamente que se está ocupando el elemento necesario para el desarrollo de la ingeniería. Entonces, en algunos casos, en las básicas, en las ingenierías básicas que desarrollamos, es importante que veamos que podemos utilizar este nivel de detalle para esta representación. En algunos casos, muchos de los clientes nos piden aumentar el nivel de detalle, aún siendo una ingeniería básica. Entonces, es necesario que en la medida de lo posible se platique con la coordinación para que no lleguemos a un nivel adicional si es que no es necesario, porque esto obviamente aumentaría la cantidad de tiempo en el desarrollo de la propia ingeniería, ¿no? El nivel, entre comillas, y me refiero a ello, más alto común que nosotros tenemos en la mayoría de los proyectos es el nivel, el LOT 300, que bueno, básicamente ya viene la información exacta geométricamente del elemento que nosotros estamos utilizando dentro del proyecto, donde ya viene ancho, alto, volumen, su peso, a lo mejor si tienen algunos datos específicos como cargas, como el peso, el material o algunos datos adicionales que estaremos agregando por medio de parámetros para el desarrollo de nuestra ingeniería. Y bueno, el nivel de información, como les comenté, está ligado a cada uno de ellos. Mientras más alto sea el nivel de detalle, de manera coherente deberíamos tener una mayor cantidad de información. ¿Alguna duda al respecto del lodo en específico? Sí, Pedro, entonces para una ingeniería básica el LOT 200 es más que suficiente. Sí, es correcto, Ok. Carlos.
Es importante saber que si bien nosotros podíamos tener en muchas de las familias un predimensionamiento, y me refiero a lo mejor si a lo mejor tú tienes elementos que usualmente ocupamos para el desarrollo de tu ingeniería, familias específicas, no es que necesitemos utilizar familias genéricas, sino que podemos ocupar aquellas que no tienen un nivel de desarrollo muy alto y que solamente se ocupe en el fin específico de este lot, a lo mejor una cuantificación, pero no más de eso, ¿no? Me refiero a la información en específico. A lo mejor saber qué tipo de elemento es, qué categoría representa y cuántos elementos son de ello. Pero si nos quieren, si podemos empezar a decir, oye, necesito saber qué marca, necesito saber qué material, si necesito saber datos adicionales, tendríamos que abordar ya un load adicional para este desarrollo, ¿no? Porque, insisto, si nosotros desarrollamos a nivel de detalle más alto al que nosotros tenemos pactado, obviamente esto aumenta la cantidad de tiempo en el desarrollo de la misma, ¿no? Claro, de acuerdo, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bien, solamente para nombrar los restantes, hay un load adicional que vamos a estar ocupando o que hemos estado desarrollando, que es el load 350, y habla específicamente en la mayoría de los estándares que vamos a estar teniendo con respecto al load de que estos elementos que nosotros estamos modelando y todo lo que lo contiene deben de estar coordinados. Y entiéndase a coordinados de que relativamente son construibles. Y a lo mejor adicionando a ello, se refiere a que nosotros agreguemos una cierta cantidad de soporterías que nos ayuden a que esto sea construible, ¿no? En específico. Dependiendo de cómo el cliente vea este fin en específico o este lot, nos pedirá que agreguemos toda la cantidad de soportería de todas las instalaciones o a lo mejor lo representativo o lo más específico que se requiere o a lo mejor en algunas habitaciones o en algunos espacios específicos aumentará el nivel de detalle porque es muy importante tenerlo totalmente coordinado. Esto se mueve específicamente conforme lo va entendiendo el cliente, ¿no? Ya cuando empezamos a escuchar que el modelo lo necesitamos en lot 400, cuando nos hablan de levantarlo a un lot 500 o algo así, ya no tiene que ver con el desarrollo de la ingeniería y lo tenemos que entender así, sino que más bien ya cuando empezamos agregando un load adicional es cuando agregamos un factor más que tiene que ver con el costo y tiene que ver con el tiempo. Usualmente nosotros no agregamos costos y nosotros no hacemos ningún tipo de coordinación ya en la construcción. Entonces, si nosotros encontramos alguna propuesta o tenemos en alguna junta, escuchamos que necesitamos hacer un modelo LOT 400 dentro de nuestro proceso usual de participación en los proyectos, o sea, no estamos cumpliendo con ese requisito. Si solamente deberíamos de estar participando en el lot 100, que es muy poco habitual, los 200, 300 y 350 como máximo. Sí, Alejandro. Don Pedro, hablando de estos niveles de detalle, los diagramas de conectividad, ¿cómo los integramos? En nuestro caso, normalmente los hacemos en AutoCAD y ya nada más los agregamos al proyecto, pero hablando de niveles, no sé cómo lo manejaríamos si tenemos un proyecto de los 200, por decirlo, ¿no? Ok, vamos a pensar en la duda específica que tenemos, ¿no? Si tenemos algún diagrama, este diagrama nos ofrece, perdón, una cierta cantidad de datos específicos por cada uno de los elementos que tenemos. Háblese de a lo mejor si tienes un tajeo en específico de cada uno de los elementos, podríamos nosotros ligar el diagrama en específico con la maqueta que tenemos, agregando ese tajeo que tenemos a cada uno de las familias que nosotros estamos representando en el lote. Entonces, ahí estamos cumpliendo con que la información vertida en tu plano 2D, que si bien es parte del proceso de BIM, lo contiene específicamente la maqueta y puede ser buscado, representado y analizado en una tabla posteriormente para vamos a decir, su revisión o análisis en algún otro paso adicional, ¿no? Entonces es importante entender que si tenemos un lot 200, sí tenemos que agregar los datos que contenga el diagrama del lodo o el alcance en específico que vamos a tener desarrollando en este proceso, ¿no? No sé si con eso respondí tu pregunta.
Sí, creo que sí. Sí, es decir, no sé, el ejemplo que comentabas, ¿no? Si tienes nomás el nivel de tubería, a lo mejor en tu diagrama igual debe decir tubo de tantas pulgadas y hasta ahí, ¿no? No llegar a cuántos cablecitos y todo eso, ¿no? O sea, que sea de acuerdo a lo que viene en los planos de vista planta. Sí, correcto. Ok, Debemos de ok. tener una cierta cantidad de coherencia si estamos representando la parte maestra del proyecto es el diagrama, lo que esté representado en la maqueta debería estar acorde a lo que está representando en este diagrama. Ok, y para los planos de detalles, ahí cómo sería, porque también lo manejamos, bueno, normalmente lo manejamos en CAD. Para los planos de detalle tendría que verse dependiendo de cómo lo hagamos. Si bien pueden hacerse en CAD, el mismo proceso que tú haces en CAD lo puedes hacer en Revit, entre comillas. ¿Y a qué me refiero? Si tú tienes detalles típicos que ya a lo mejor utilizamos en la, no sé, 70, 60% de los proyectos, podemos tener una representación bidimensional en hojas de detalle que podemos ver ya después ya en el Revit, representaciones ya hechas en el Revit como una plantilla. Entonces, cuando tú necesitas hacer una llamada a algún plano, puedes agregar ese detalle que lo puedes tener como en una biblioteca y ya lo tienes nativamente dentro del Revit, ¿no? Obviamente podemos utilizar lo que ya tenemos en CAD y adicionarlo y solamente convertirlo de tal manera que a la hora de exportarlo, a la hora de imprimirlo, cuente con las características específicas de Revit. Ok, perfecto, don Pedro, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a pasar a la siguiente. Lo que nos quedamos en el 5, la tabla MET. Esta tabla en específico, si bien no la hemos manejado o no la hemos estado viendo dentro del proceso de las ingenierías, es importante que entendamos para qué sirva. En la próxima sesión les voy a presentar una tabla para que la podamos ver, digo, ahorita vamos a ver nada más el término, que tiene que ver con cuáles son los elementos que van a estar representados en cada uno de los modelos, háblese de las maquetas, de cada una de las disciplinas. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, si ven aquí, tenemos una representación muy rápida de un elemento sencillo, luego a lo mejor que ya contiene algún tipo de material, pero no contiene en específico la dimensión o las características geométricas finales, y al final sí viene una representación de algún elemento, ¿no? Y bueno, cada una de ellas tiene una cierta cantidad de información. Es importante saber también en esta tabla quiénes y qué categorías deberían de estar representando estos elementos, porque nos hemos encontrado en el desarrollo de las ingenierías que dos disciplinas diferentes modelan los mismos elementos. Voy a poner un ejemplo, si a lo mejor eléctrico necesita hacer una trinchera, necesita un cuarto, y a lo mejor no lo tiene contemplado el departamento de estructuras o el departamento de arquitectura, el departamento eléctrico en algunos casos modelan estos elementos. Dentro de este proceso es importante que separemos qué sí y qué no debe de estar representado en ello, y esto por el término de representación, ¿no? Vamos a pensar que este modelo eléctrico lo linkea o se lo compartimos a la parte de telecom, y para ello tendría que estar apagando todos los elementos como muros en las categorías de muros, en las categorías de arquitectura o estructura, para poder representar planos si es que es necesario representar algunos elementos, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar para verificar de quién es la autoría de todas las categorías en específico que conforman la maqueta virtual, ¿no? Obviamente esto no quiere decir que algunas categorías sean compartidas, como el conduit, que en este caso las disciplinas que tenemos aquí hasta el momento, a excepción de PCI, utilizarán esta misma categoría, cada una de ellas, ¿no? Pero ya con antelación sabremos que los diferentes modelos de cada disciplina deberían de contener una cierta cantidad de elementos. Si vemos, y ya eso es parte del departamento, si vemos que hay elementos que no están en esta tabla MET y están modelados en una categoría que no les corresponde, se les avisará para que en su momento sea eliminado, o dado el caso que sea mandatorio que lo tengamos, que en la representación 3D o en la vista 3D para su coordinación no aparezca, para evitar a lo mejor algún tipo de error visual o en su posterior de cuantificación, ¿no? Vamos a pasar con el EIR, que es los requisitos de información del empleador.
Este documento tampoco no se ha estado utilizando en los proyectos, sin embargo, es importante que lo conozcan porque este describe las capacidades específicas que tenemos como empresa. ¿Y a qué me refiero con ello? ¿No? Bueno, pues tenemos experiencia en desarrollo de ingenierías conceptuales, básicas, de detalle, pero en ese documento que se ofrece a lo mejor a la hora de hacer alguna propuesta, en ese documento vienen específicamente cuáles son las limitantes que vamos a tener, ¿no? Saber con antelación, el cliente que sepa con antelación que nosotros no vamos a ofrecer ningún modelo, hablando del lot, un modelo que rebase del lot 350, ¿no? Y si a lo mejor el cliente tiene dudas de cómo debería de ser representado o cómo vamos nosotros a ofrecer un proyecto en un lot 350, debería de estar ahí descrito o está descrito ahí cómo en específicamente nosotros vemos el lot 350 y qué recibirá al final el cliente, ¿no? Y dependiendo del alcance que vaya teniendo o el tiempo en específico que esto conlleve, pues el cliente decidirá qué sí y qué no quiere representado en su maqueta, ¿no? Esto obviamente nos va a evitar algunos contratiempos o a lo mejor algunos malos entendimientos de cuál es el objetivo final o la maqueta el final que va a estar recibiendo el cliente, dado el caso que sea un documento mandatorio de entrega, ¿no? ¿Alguna otra duda para pasar a la siguiente? ¿No? Bueno, vamos a pasar con el acrónimo API. Básicamente son algunas aplicaciones adicionales que vamos a estar utilizando dentro de la plataforma o dentro del Revit para gestionar o para estar desarrollando algunas actividades que hay dos casos. Una, que no pueda hacer Revit o dos, que mejore el proceso en específico que hace Revit con ellas. Entonces podemos tener diferentes adicionales a este proceso, como a lo mejor, no sé si han estado utilizando Dynamo dentro de algunos procesos, algunos de sus modeladores, o a lo mejor hay otra aplicación que nos ayuda a hacer batch de impresión, también lo hemos estado utilizando, o últimamente el Runbook para hacer ciertos procesos. Entonces, si bien el acrónimo se refiere a alguna aplicación de interfaz adicional, lo vamos a estar ocupando nosotros para agregar a lo mejor plugins que nos ayuden a este proceso, ¿no? Y vamos a pasar a la 8. Vamos, es el término IFC. Este básicamente lo que describe es las clases, es una clasificación de categorías de elementos internacional, vamos a decirlo así. Y es una manera, un esfuerzo que hizo en su momento, este, ciertas instancias internacionales para que la información que nosotros estemos compartiendo con otros softwares sean, vamos a decir, más fáciles de interpretar por un segundo. ¿Y a qué me refiero? A lo mejor si nosotros estamos teniendo un desarrollo nosotros en Revit de la maqueta, a lo mejor en otro software como Bentley podamos a lo mejor cargarlo y eso porque pues no todas las no todas las empresas de diseño, o perdón, no todas las empresas de representación, o en este caso de autoría, de diseño, de maquetas, utilizan los mismos códigos. Entonces, en específico esta clasificación nos ayuda para que nosotros podamos interpretar toda la información que nosotros estamos virtiendo, tanto geométrica como no geométrica, entre diferentes softwares. Hemos tenido algunos ejemplos de algunos proyectos donde nos piden esta información y tiene que ver sobre todo con algunos clientes que no son aquí de este continente, son sobre todo clientes que trabajan en Europa y básicamente ellos allá no utilizan Autodesk, utilizan sobre todo la casa de software que se llama Bentley. Entonces es importante para ellos utilizarlo en otro sistema de clasificación o de representación en específico. Luego tenemos el entorno común de datos y aquí nosotros trabajamos de dos maneras. La primera es el servidor en específico que hemos tenido ya algunas capacitaciones al respecto y nos han estado agregando información adicional de cómo manejarlo. Y si bien funciona, perdón, como un entorno común de datos, no cumple en específico con algunas características que deberían de tener
la, el ejercicio específico del BIM o del entorno que debemos, ¿no? Sin embargo, lo ocupamos para todo el ejercicio que hacemos mediante la ISO o cumpliendo la ISO que tenemos, la ISO 19, ¿qué es? 9001. Bueno, para el desarrollo del BIM, lo que vamos a estar utilizando son entornos comunes de datos, pero que estén alojados en la nube y que, entre comillas, tengan una cierta capacidad de interacción con los software que utilizamos. En este caso, como utilizamos la mayoría productos que son de Autodesk, el entorno común de datos que usualmente ocupamos es el ACC, el Autodesk Construction Cloud. Antes se llamaba BIM 360. Y bueno, lo que nos ofrece es un entorno para alojar la información que tenemos ahí, vamos a decir, en el primer paso que tenemos o la primera bondad que tenemos es alojar la información y que nosotros tengamos todas las versiones o el historial de la información que tenemos vertida ahí. Y adicional a ello, que veremos a lo mejor ya al final de las sesiones, una introducción muy rápida, nos ofrece ciertas actividades adicionales como la coordinación diaria o la coordinación continua de todo el desarrollo de la ingeniería mediante Revit, ¿no? Entonces, para eso nos sirve un entorno común de datos, ¿no? Para que nosotros tengamos, entre comillas, toda la información lo más rápida y veraz posible. Y bueno, aquí tenemos la repetición de la de API, esa la vamos a olvidar. Y creo que serían todas las que tenemos específicamente de la terminología. ¿Tienen alguna duda al respecto de las que acabamos de ver? No. No, Vale. Aquí tenemos, gracias, tenemos otros términos, 21 en específico, muchos de ellos ya los vimos, los acabamos de ver hace un momento, pero tenemos algunos que otros que podemos estar dentro del desarrollo de las ingenierías que vamos a estar escuchando, ¿no? Quisiera que a lo mejor en este caso José Cariaga me dijera cuál de ellos aquí no conoce o no ha escuchado. Se acaba de mover de su lugar. Ah, bueno, entonces vamos a Sí. pasar con José. José Ismael, no sé si está por ahí. Sí, 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 ya voy, llegando aquí. Este, bueno, apenas, entendí la pregunta si los términos ya los habíamos escuchado. Ujú. Eh, ¿Cuál de ellos no conoces? Por ejemplo, el que no conozco es, por ejemplo, ya eso de las dimensiones, o sea, conozco lo que es 3D, pero, por ejemplo, ya cuando dice 5D, 6D, 7D, pues eso realmente no desconozco. Y también, por ejemplo, lo que es el número 6, ¿no? Que es CDE, tampoco no conozco al respecto. Ok, bien. En lo que se refiere al entorno común de datos, que es el CDE, es lo que vimos hace un momento, que es el uso de un espacio en la nube que nos permita interactuar con la información, tanto que nosotros desarrollemos como la que el cliente nos ofrezca. Entonces, dependiendo de cada proyecto, nos pudieran decir o nos pudieran poner como mandatorio el uso en específico de alguno. El ejemplo que vimos hace un momento es el ACC, que es el que tiene que ver con Autodesk. Sí, César. Perdón. Bueno, un término que sí escucho mucho aquí en SAGMA es el número 13, modelo federado. Ok, Que no sé si me podrías hablar un poquito sobre las características o qué información tiene o por qué le llaman así. ok, Y bueno, y a partir del 14, pues no había escuchado mucho esos términos, del 14 al 21. ok. Ahorita le damos una repasada antes del descanso, muy rápido. Gracias, César. Gracias. De lo del entorno común de datos, solamente enumero algunos otros que hemos estado utilizando. Tiene uno Trimble que se llama Trimble Connect. Hemos utilizado Box para el mismo proceso con sus ciertas limitantes. Hemos utilizado Drive también para este proceso, y insisto, también con ciertas limitantes. Y serían algunos de los ejemplos que tenemos. ¿Sí, Carlos? sí, a mí ya me quedó un poquito más claro ese término de CDE. Es la aplicación o la interfaz donde se van a interactuar entre diferentes empresas para poder tener la información recopilada del proyecto, ¿no? Del modelo.
Sí, es correcto. Ok, Y como comentaba hace un momento, si bien en nuestro servidor nos sirve para esa función en específica, ningún cliente puede meterse a nuestro servidor para estar interactuando con esa información. Entonces, entre comillas, funge o sirve para alojar información, pero con los objetivos específicos del entorno común de datos no cumple con la transmisión en específica de ellos. Entonces, por eso no lo podemos considerar como un entorno común de datos. ok, gracias. Vamos a pasar con la que nos comentó hace un momento José, que es con el 3D, 4D, 5D. Son las dimensiones específicas que tiene el BIM. Ahorita nada más las voy a enumerar muy rápido, pero en una presentación adicional les voy a explicar un poco más a fondo, muy rápido, pero tiene que ver con cómo nosotros estamos interactuando con las dimensiones específicas de una geometría o una maqueta. Y tiene que ver con que ya sabemos que el 3D es una representación en una computadora, en específico con algún medio en 3 dimensiones de algún elemento en específico. Cuando hablamos del 4D es esta representación tridimensional de elementos más un factor adicional que tiene que ver con el tiempo. ¿Y a qué me refiero con ello? Nosotros construimos cada una de estas maquetas con elementos aislados que llamamos familias y la repetición de esas mismas en diferentes localizaciones espaciales conforman nuestra maqueta. ¿A qué me refiero? Pues una cantidad de muros, una cantidad de lámparas, una cantidad de muebles sanitarios conforman un proyecto. Cuando nosotros le agregamos el tiempo, tiene que ver con cómo nosotros vamos a construirla, cuál es el proceso constructivo que vamos a llevar, porque no podemos construir losas de algún nivel más arriba cuando no hemos construido la cimentación. Entonces, cuando agregamos el factor tiempo, ya tenemos la cuarta dimensión, el saber cómo lo vamos a construir. Y luego pasamos muy rápidamente, digo, nada más voy a explicar ahorita la 5D este, es agregarle a ese mismo factor del tiempo, es el dinero que nos va a costar el hacer este proceso constructivo, ¿no? Entonces ya le agregamos no solamente el factor o el costo en específico de los elementos aislados, sino cuánto nos va a costar el construirlo, no solamente las personas, sino el equipamiento, renta de equipos, todo lo que tenga que ver con costos, es ahí donde lo vamos a estar analizando. Para este proceso necesitamos tener muy bien dividido todas las familias y todos los elementos que estén en la maqueta, si no, no tendríamos muchos problemas a la hora de sacar esa información, ¿no? Y bueno, y el 6D y el 7D tiene que ver con los procesos posteriores a la construcción, ¿no? Que tiene que ver con el mantenimiento y el uso en específico del ya en el ciclo de vida de uso del edificio. Y para lo del modelo federal, muy rápidamente, antes del descanso, perdón, nos vamos a la 1.5. Como bien lo dice aquí el nombre, la federación o el término federado es que toda la información que tenemos desarrollada de un solo proyecto la podamos vertir en uno solo, o sea, federar en uno solo toda la información. Y vamos a hacer un ejemplo muy rápido aquí con el lapicito. De ahí, ¿dónde está? Aquí está. Si nosotros tenemos un modelo y alojamos el modelo eléctrico, alojamos el modelo arquitectónico, alojamos el modelo de PCI y alojamos a lo mejor el modelo de telecom, estos son elementos o modelos aislados. El que une a todos ellos es el modelo federado, que es la federación de cada uno de ellos. Debería de cumplir ciertos requisitos en específicos para que sea considerado como modelo federado, pero usualmente otro de los términos que ocupamos para referirnos a él, que la idea es cambiarlo, es a un modelo central que cumple diferentes características y también un modelo coordinado que también cumple con otras características, pero en específico, hablando del modelo federado, es cuando contiene toda la información de las diferentes disciplinas. No sé si con eso contesté tu pregunta, César. Sí, esa información que se integra, digo, ya no se puede mover después, o queda como antecedente este modelo federado, o es dinámico. Ok. Dentro del proceso de la ingeniería, vamos a tener la federación de esta información, pero de manera nativa, o sea, hablando de Revit, esta federación es viva.
O sea, vamos a estar federando a lo largo de una cierta cantidad de tiempo toda la información que esté ahí, pero cuando la pasamos a un documento, cuando deja de ser algo vivo, que es en este caso un NWD, NWD, este modelo federado ya cumple con una cierta característica de representación de una fecha en específica. Y estas sí ya son inamovibles, vamos a decirlo Ah, así. ok, perfecto. Ujú. Pero cuando vamos a decir el modelo federado en Revit es vivo, el modelo federado en Navisworks, específicamente con el término de, ya es un elemento fijo. Muy bien. Vale. Vale, gracias. Sí. Y antes del descanso, creo que la interoperabilidad es la que más nos puede ayudar. Pues básicamente tiene que ver con que diferentes softwares puedan operar en un solo entorno. Vamos a pensar precisamente en Revit y en Navisworks. Estos dos elementos pueden interactuar entre sí mismos de una manera muy sencilla. Sin embargo, si utilizamos algún otro software de análisis, no sé si Dialux, podemos poner un ejemplo. Para poder hacer un análisis de iluminación tienes que pasar información de aquí para acá. Sin embargo, hasta donde yo sé, la información que tú sacas a partir de este elemento no puede ser vuelta a vertir en el Revit. Bueno, si tuviéramos las licencias, creo que sí, sí se puede. Ok, entonces ese grado de interoperabilidad que tengan los softwares es lo que vamos a tener que analizar. Y es afortunado que tengamos algunos líderes aquí porque precisamente en el ejercicio que nosotros vayamos a tener en el desarrollo de nuestras ingenierías, algunos elementos o algunos softwares nos pueden ayudar a minimizar el tiempo que nosotros hacemos en el desarrollo de la ingeniería. Y vamos a tener, y veremos el pro y el contra de tener la licencia, no, el software o no, dependiendo del ejercicio, ¿no? Pero sí, eso tiene que ver con la interoperabilidad. Entonces, si quieren, vamos a tomarnos un descanso de aquí a la 1:12. Regresamos y vamos a continuar con lo restante que tenemos. Ok, gracias. ¿Vale? De acuerdo. Gracias. Me voy a Gracias. quedar aquí, me quedo en mute.
¿Listos? Para futuras ocasiones, si quieren, cuando ya estemos listos, después del descanso, pues dejan su manita levantada y ya cuando estén todos, iniciamos. Vamos a esperar un par de minutos, nos falta el 80% de Telecom. Solo nos falta José, Carlos, Evelyn, Gabriela, José Ismael y Ricardo. Les comentaba que si ya están listos, pueden levantar su manita para verificar quién hace falta y poder iniciar. Vale, vamos a esperar un minuto más y continuamos. Perfecto, vamos a continuar. Si quieren bajar sus manitas. ¿Se alcanza a ver mi pantalla? Sí, Bien. Vamos a darle una repasada muy rápida a los términos que vimos, pero ya con algunos ejemplos o algunas gráficas que tenemos aquí en la presentación. Lo que vimos hace un momento de la representación de modelo 3D, pues todos los elementos están en su tamaño y ubicación real. Los objetos pueden guardar vínculos o a lo mejor información adicional. A partir del modelo, hacemos la representación de los planos y pues los modelos representan, entre comillas, diferentes disciplinas que pueden ser medidas a lo largo de todo este proceso, ¿no? Si tienen alguna duda, me detienen, por favor. Lo que vimos hace un momento del 4D, y esto para nada más ampliar un poquito lo que vimos la explicación hace un momento, como explicamos, tenemos la tercera dimensión, que es en específico la representación tridimensional, más el tiempo, ¿no? Tenemos una programación. Aquí en este QR, pueden, si quieren, tomar una foto, nada más es un video muy cortito de cómo se hace una simulación 4D. Se los dejo si quieren un momento o una captura y ya después lo ven posteriormente. Luego tenemos la representación del 5D, que es como vimos un momento, ya tenemos los modelos, pero ahí le agregamos el costo, ¿no? Tiene que ver con las cantidades. Si bien nosotros podemos sacar en una dimensión anterior cantidades específicas, lo que fundamenta en específico la quinta dimensión es el costo en específico y hacer las partidas o la separación de actividades dentro del todo el proceso de construcción. Entonces lo tendríamos que entender así, por si en algún dato o en algún elemento vemos que viene ahí algo representativo al 5D, no se refiere a esto en específico.
Como vimos hace un momento, esta clasificación en elementos o esta exportación en elementos nos ayuda a tener una separación de la información de tal manera que pueda ser visto por diferentes herramientas, ¿no? Aquí tenemos algunas, Bentley, tenemos Archicad, tenemos algunos otros elementos que se ocupan en diferentes proyectos, dependiendo obviamente del país. Entonces, esta herramienta nos ayuda a ver la información que tenemos desarrollada. Esta no la vamos a saltar por ahora. Lo que hemos visto de la interoperabilidad, que tiene que ver que estemos interactuando todos en un solo entorno en específico, pero que estos elementos del entorno puedan ser relativamente operables. Un modelo paramétrico, y aquí sí me quisiera detener específicamente en el sentido de que hay que entender qué es un parámetro o cómo nosotros vamos a estarnos refiriendo a la palabra parámetro a lo largo de todo este curso, ¿no? Entonces, sí, a ver, no sé quién si estaba, María, si me puedes decir para ti qué es la palabra parámetro o paramétrico. Eh, para mí, parámetro, me imagino que son los campos y la información más detallada de un proyecto. Ok. Vamos a pedirle al, ¿quién más? A Carlos que nos diga para ti qué es algún elemento paramétrico. Carlos Quintanas, no sé si anda por ahí. Sí, pues elemento paramétrico yo entendería que es un elemento al cual se le definieron ciertos parámetros, valga la redundancia. Entre ellos, pues no sé, me imagino que pueden ser eh, características de materiales, características de dimensiones, características, no sé, de anclaje, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Inclusive un tag, no lo sé. Ok, muchas gracias. Y por último, Gabriela. Pues yo lo veo como un estándar de comparación o algunas características que se deben de cumplir, o sea, parámetros que se establecen como para cumplirlos y que nuestros elementos, valga la redundancia, lo cumplan. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a estar nosotros usando como modelo paramétrico tiene que ver con un enlace. ¿Y el enlace en qué? Es lo siguiente. Aquí tenemos un elemento tridimensional y aquí tenemos un dato, que es lo que ustedes hace un momento me estaban comentando. Los datos que nosotros vamos a estar virtiendo, háblese de material, uso, dimensión, cualquier característica que nosotros le estemos dotando al 3D, no es en sí un parámetro, es un dato. El parámetro o la parametría es este enlace que tienen estos dos elementos. Ese beneficio que nos da al modificar el parámetro que tenemos aquí, a modificar el 3D o la información que contiene ese elemento 3D. Eso es en realidad lo que nosotros vamos a estar entendiendo como un elemento, perdón, paramétrico. El enlace que tenemos aquí entre estos dos, el dato y la representación tridimensional o la información, cumpla y funcione. ¿Vale? Bien, vamos a Perdón, continuar. Pedro. Sí, claro. Tengo una duda. Entonces, si yo tengo un elemento con ciertas características definidas, pero no le modifican nada al mover yo esas características, ¿no podría considerar ese elemento como elemento parametrizado? Sí, si le vas a dar un uso en específico, ¿ya que me refiero? En algunos casos, algunas familias los dotamos de tanta cantidad de información que a veces lo único que hace es aumentar el peso en específico de la familia, hablándolo en términos específicos de Revit. Entonces es importante que todos estos parámetros, y hablando de un modelo paramétrico, les demos un uso en específico. Eso no es que cancele específicamente que deje de ser o no un modelo paramétrico o una familia paramétrica. Sin embargo, para que sea paramétrica específicamente debe de cumplir los datos a un fin en específico. Ok. ¿Vale? Bien.
Vamos a pasar a la siguiente. Tiene que ver con la coordinación espacial y bueno, tenemos entre comillas aquí algunos sinónimos de cómo nosotros vamos a estar escuchando el cómo resolver las interferencias o la coordinación espacial que tenemos, que tiene que ver con la detección de interferencias, detección de colisiones, detección de choques y variaciones de coordinación. Hay una en específico que nosotros aquí usamos y todavía he visto algunos documentos y es más en en las carpetas que tenemos aquí en el servidor. Ocupamos como chequeo cruzado. No tenemos que, ¿cómo se llama? Equivocarnos en este término porque una cosa es cruzar la información, entre comillas, que contiene el proyecto y otra cosa es analizar las interferencias geométricas que vamos a estar teniendo en este proceso. Entonces creo que este es un término que sí se estuvo viendo en las capacitaciones de desarrollo de ingenierías, donde, insisto, hay que entender el qué es cada uno de ellos, porque se debe de participar en diferentes etapas en cada una de ellas. El chequeo cruzado lo podemos hacer de una manera temprana y en análisis de interferencias se tiene que tener una cierta cantidad de trabajo realizado para que tenga un fin en específico más enriquecedor, ¿no? Entonces, no sé si tenemos alguna duda en ese término, ¿no? Bueno, No, bien. Hay una cierta normatividad, perdón, que debemos de cumplir en específico con el BIM, que tiene que ver con a lo mejor algunos proyectos regionales o no. Usualmente los veo yo, pero es importante que entendamos cuáles son los que nos vamos a estar rigiendo, ¿no? Ahorita les voy a mostrar cuáles son, pero hay tres, sí, tres normas en específico que vamos a estar utilizando para el desarrollo de la metodología. Aquí hay un par de acrónimos más, ahorita nos vamos a saltar, que ya los vimos, no hay mucho tema que volver a repetir. Lo que tiene que ver con el load y las dimensiones, estas son todas las dimensiones que vamos a estar teniendo, eh, o vamos a estar usando dentro de los proyectos, entre comillas. Cualquier otra dimensión que escuchen o vean y todo eso, ya son derivaciones dependiendo de la bibliografía a la que se acerquen, derivaciones adicionales del propio proceso que no ayudan ya mucho más al desarrollo de la ingeniería. Y creo que sería todo. Y bueno, vamos a ver muy rápidamente la normativa. Lo vamos a anunciar muy rápidamente, pero antes de eso, me gustaría saber si todos los que estamos ahorita aquí en este curso tienen instalado Revit y me gustaría saber si el que tienen es 2020. Bueno, de 2020 a 22, que sería lo ideal. En específico, sería bueno que todos tuviéramos el 22. Dado el caso de que alguien no lo tenga, por favor, al final de la sesión de hoy, ayúdenme a mandarle un correo a sistemas y por favor, si me pueden copiar, para que todos podamos trabajar con el software. En este caso, perdón, creo que sería mejor que tuviéramos, déjenme ver cuál tengo yo, un segundo. Creo que sería mejor con Revit 2020. Sí, todos con 2020, por favor. Si lo tienen, no lo tienen. Levante la manita el que sí tenga Revit 2020. No, 21 y 22 nada más. En mi 20, caso, Yo sí tengo 22. 2020. Yo 20. también 22, don Pedro. 20 creo que no. Ok, entonces creo que nos vamos a quedar. Pensé que muchos de los ustedes no iban a tener 22, entonces viceversa. Ahora bajen la manita y los que tengan 22, déjenla arriba nada más para ver cuántos la tienen, por favor. Sí, al parecer creo que nos vamos a quedar con la 22. Entonces, todos aquellos que no tengan la 22, ayúdenme por favor a pedirle a sistemas que se las instalen para poder avanzar ya desde el día que viene, o el día de mañana, a los ejercicios que vamos a estar haciendo, ¿no? Y dejen cierro la 2000. Yo tengo una pregunta, don Pedro. Dígame. Por ejemplo, en este momento no, yo tengo el 2020 y 2021, Ujú, pero 2022 me lo instalan un poco más tarde. ujú. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias que tienen
¿Y por qué no puedo utilizar, por ejemplo, ahorita un 2021? Ok. Termino de ver lo de la normativa y pasamos precisamente a las generalidades del software, ¿va? Va, gracias. Vale. Entonces, solamente para, no sé, Carlos, ¿tienes alguna duda? Carlos Quintanar, ¿se quedó? Ah, no, bien, No, queda no. su manita. Bien, gracias, Carlos. Hay tres normas en específico que vamos a estar utilizando en el desarrollo de todo lo procedente a BIM. Y tiene que ver, la uno es la ISO 19650, que no tiene mucho en específico que se desarrolló. No tiene que ver mucho con la manera en cómo modelamos, eso es independiente, sino más bien en cómo es como estamos tratando dentro del propio ciclo de vida la información que estamos conteniendo aquí. Y tiene que ver con el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el proceso que seguimos a la hora de desarrollarla, a la hora de verificarla, a la hora de revisarla y a la hora de transmitirla? Esto tiene un proceso en específico que viene descrito aquí en esta norma. Estos documentos, ya sea en esta semana, les paso algunos análisis, no es en sí la ISO, pero son unos análisis que han estado haciendo diferentes bibliografías para este proceso. También la pueden buscar en cualquier red social y pueden ahí checar algo adicional, ¿no? Y bueno, la otra norma que nos vamos a estar rigiendo, que si te dan cuenta aquí tampoco tiene mucho, de 2017, es la norma mexicana específicamente de lo del BIM. Esta es una norma muy chiquita, como de unas 6 hojas, que habla también de cómo vamos a estar manejando la información. Sin embargo, aquí, como les había comentado, los acrónimos de cómo estamos utilizando, o que estamos utilizando, perdón, con respecto a la metodología BIM, cambian un poco. Entonces, a veces resulta un poco confuso el entender el cómo o por qué se cambiaron estos acrónimos, ¿no? Y bueno, la última tiene que ver con el BIM Forum, que es específicamente para ver la representación general, no mandatoria, es general, de cómo vamos a estar representando los niveles de detalle de una familia o de un grupo de familias. Entonces, esta también la vamos a ver muy rápidamente, se las voy a pasar para que también le den una ojeada o les voy a decir exactamente dónde va a estar ubicada, que va a estar ahí en la carpeta de biblioteca que está en el servidor. Esa ahorita todavía no está, se las paso ya sea mañana o al final de esta semana. Bien. ¿Hasta ahorita alguna duda de lo que vimos a grosso modo con términos específicos de BIM? No, ninguno. No. Bien, perfecto. Entonces nos vamos a pasar con la interfaz de Revit. Aquellos que ya lo tienen, por favor, si es que tienen dos pantallas divídanlo en dos para que puedan seguir dentro del proceso y puedan estarle picando aquí lo que vamos a estar haciendo. La mayoría de los softwares de, de Autodesk, perdón, se van a estar manejando con la misma lógica. Voy a abrir la versión más vieja que tengo mientras tanto. Aquí está. Entonces, la mayoría de los softwares que vamos a tener para el desarrollo perdón, la mayoría de los softwares de Autodesk se van a estar manejando con esta interfaz. Tenemos un icono hasta arriba del software en específico donde podemos cambiar la ventana y tenemos este botón que nos manda a la página de inicio del propio software a ya la interfaz en específico. Dejen a ver si ya se abrió el 2017. Mm, sí. Mientras tanto, y bueno, esta pantalla está dividida entre comillas en dos, si nos damos cuenta aquí. La primera parte tiene que ver con los modelos, que está aquí. Y al principio nos va a salir todos los elementos recientes que nosotros tengamos desarrollando o analizando dentro de nuestro proceso. Aquí yo tengo varios que he estado checando. Y abajo viene una biblioteca de los que nos ofrece Autodesk
como ejemplo para a lo mejor analizar cualquier cuestión o para a lo mejor términos del curso que vamos a estar viendo, ¿no? Pero, entre comillas, aquí van a estar representados todos aquellos que estemos utilizando o que por algún motivo, digo, algún motivo nosotros abrimos para alguna revisión. La siguiente parte es el de las familias, que en este caso se van a abrir de diferente manera. ¿Y a qué me refiero con ello? No podemos, y lo pongo mucho entre comillas, no podemos abrir al mismo tiempo una familia y un modelo a partir de esta interfaz en específico. Porque una vez abriendo cualquiera de las dos, sí podemos abrir un proyecto y sí podemos abrir una familia. Digo, va a tener más sentido cuando lo estemos haciendo ya en el software. Luego aquí viene un botón de abrir, que pues, es muy sencillo de entender, que básicamente nos va a arrojar el recuadro que siempre vemos cuando abrimos cualquier archivo. Luego aquí el de nuevo, y de la misma manera va a salir para el de las familias. Viene aquí el botón de archivos recientes, dejan quito el lápiz. Este en específico, como les comentaba, es el enlace que tiene Revit con el entorno común de datos de la propia casa de software. O sea, básicamente tiene conexión directa al ACC, pero para ello obviamente debemos de tener una licencia. Dado el caso de que ustedes en este momento no la tengan, no nos va a arrojar este menú que acabo yo de desplegar, donde estamos en algún proyecto. Yo puedo cambiar a lo mejor la cuenta e interactuar con algún otro de los proyectos que tengo aquí. Y sobre todo que tenga la capacidad de coordinación. Deje borro las arañas que hice. Segundo. Entonces aquí podemos ver todos los proyectos con los que vamos a poder estar interactuando mediante el entorno común de datos. Y bueno, abajo viene un pequeño menú de ayuda. Vienen novedades, ayuda en línea, foro de comunidad, atención al cliente. Y para finalizar, del lado derecho viene una barra, también es de ayuda, pero la que nos interesa en específico es esta, donde nos podemos dar cuenta de si si tenemos alguna licencia de uso en específico o no. Entonces, dependiendo de los que ya lo tengan, podrán verificar si tiene su nombre de usuario, que para los efectos del propio curso no es necesario, solamente es para verificar si podemos tener ciertas capacidades adicionales. Bien, entonces vamos a continuar y les voy a poner una presentación. Aquí está, que es la interfaz de usuario. Entonces, vamos nada más aquí, es para mostrarles cuáles son no sé si ven mi pantalla, perdón. Sí, don Pedro. Sí. Sí, sí se ve. Bien, perfecto. Esas son las barras que al abrir, vamos a decir, el software nos van a estar apareciendo de manera por default en todas ellas. Y bueno, vamos a dividirlas. La primera es la cinta de opciones o la ribbon bar, que se compone de todos los elementos que están en la parte superior del software. Y bueno, van a tener una serie de iconos que responden a comandos de cada una de ellas para darle alguna acción en específica al software. Luego vamos a tener la paleta de propiedades, que lo que hace esta en específico es cada vez que nosotros seleccionamos algún elemento. Perdón, creo que le bajé el volumen un segundo. Perdón. Cada vez que nosotros seleccionamos un elemento, nosotros vamos a estar viendo cada uno de los parámetros que veamos algún momento de los parámetros que tienen agregado cada familia o cada elemento. Y ahorita vamos a ver qué tipos de familias hay y todo eso. Bueno, hoy no, lo vamos a ver mañana. Luego viene el navegador de proyectos. Básicamente, y si algunos de nosotros hemos interactuado con algún otro software como Plan 3D, es un árbol en específico de todo lo que está contenido dentro del modelo. Y háblese de las vistas de inicio, porque no solamente nos muestra esto, sino de inicio son las vistas que vamos a estar teniendo dentro del proyecto. Ahorita que lo veamos, lo explico un poquito más, pero bueno, este es el navegador específicamente del proyecto. Luego viene la barra de estado, que va a estar cambiando, entre comillas, algunos iconos, dependiendo de las actividades que nosotros vayamos desempeñando dentro del software. La barra de acceso rápido, que son algunos de los iconos que ya tenemos aquí, o de hecho podría decir que solamente es la repetición de algunos que ya están aquí, pero de la manera más, lo ponen aquí porque son algunos que utilizamos más a menudo.
Tenemos una barra de opciones que va a estar cambiando, si se dan cuenta, cambia de color a todo lo que ya tenemos aquí. Esta barra de opciones va a cambiar dependiendo de la acción en específica que le demos al software. La del centro de información, que a las que les mostraba hace un momento, los controles de la vista en específico del cuadro de vista que estamos viendo, y bueno, unas fichas contextuales que vienen en la parte superior de lo que es de las, ¿cómo se llama? De las diferentes divisiones que tiene el software. Entonces me voy a regresar ahora sí al Revit 2017, que es el más viejo que yo tengo, y se dan cuenta, la interfaz cambia aquí al software anterior. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que me hicieron hace un momento de por qué tendríamos que estar ocupando un software nuevo versus uno anterior, que cambia o lo podemos hacer con el AutoCAD muy fácilmente. Número uno es, si yo por alguna razón desarrollé un proyecto en Revit 2017, lo terminé dentro de todo el proceso de diseño y todo, no pasó nada, lo guardé y alguien más que ya está participando en el proyecto lo abre, hace alguna modificación y lo vuelve a guardar. Si yo lo quiero volver a abrir en 2017, ya no lo voy a poder hacer. Entonces, para ponerlo a lo mejor un término más claros, si yo guardo en una versión superior un modelo hecho en una versión anterior, en la versión anterior ya no lo vamos a poder editar. Entonces es por eso que es muy importante que nos pongamos de acuerdo en el cuál de los softwares vamos a estar interactuando. Aparte, cuando nosotros abrimos un archivo que tiene una versión anterior, pasa por un proceso un poco lento, dependiendo de la cantidad de información que tenga, de actualización. Entonces, si ahorita que vamos a estar aquí, vamos a estar trabajando de manera colaborativa en lo futuro, en algunos proyectos, tenemos diferentes versiones, vamos a tenernos que estar ajustando, vamos a tener que estar esperando a esta actualización cuando tengamos softwares de una versión más alta que otros. Entonces, es por eso que es muy importante que todos tengamos la misma versión para poder interactuar de manera correcta y que todos podamos ver siempre la información, porque si tenemos una versión anterior, ya no va a poder ser editada. Vamos a cerrar y lo vamos a ver aquí. Entonces, antes de abrir cualquier proyecto, vamos a ver lo que les comentaba de hace un momento de las barras. Si se dan cuenta ahorita que ya cambié de la interfaz de aquí a acá, cambió y ahora sí puedo ver los elementos que nombramos hace unos segundos, que es la barra contextual, la de accesos directos. No vemos aquí la barra de estado ni la de los comandos porque no tenemos nada abierto y muy pocos de los iconos que tenemos aquí pueden ser usados hasta el momento. Eso si se dan cuenta, todos los primeros que tienen que ver con el desarrollo de ingenierías, anotar, insertar y analizar, no están activos, pero conforme vamos avanzando en la parte de colaboración, sí tenemos algunos para hacer a lo mejor una restauración de ciertos archivos que vamos a estar viendo posteriormente. A lo mejor la gestión de la interfaz de usuario. Y a partir de la barra de gestionar, todos los complementos a partir de aquí son APIs adicionales o plugins adicionales que yo he ido agregando al software y se darán cuenta si los que los tengan ahorita instalados que no los contienen sus Revit. ¿Es correcto? No sé si alguien lo tenga abierto. Sí, es correcto lo que mencionas. Bueno, Bien, yo no, en mi caso no, apenas me lo he instalado, pues no tengo todos estos que ya agregaste posteriormente. bien, perfecto. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer ahorita en los últimos 15 minutos, para aquellos que lo tengan, y si no, esto lo vamos a estar repitiendo, o bueno, también recapitulando. Cada sesión vamos a tomar unos 5 a 10 minutos, esperemos como máximo, para recapitular todo lo que vimos en la sesión anterior, si es que es necesario, para reforzar lo que vayamos haciendo. Ahorita no va a tener mucho caso porque la información que vimos no es en sí mucha, pero conforme vayamos avanzando, pues va a ir aumentando. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a ocupar primero esta interfaz. Nos vamos a cambiar aquí a la de archivos recientes y vamos a presionar el botón de abrir y que nos va a salir, como les dije hace un momento, un recuadro donde nos va a ofrecer todos los elementos, entre comillas, de modelos que
estemos utilizando con anterioridad o que hayamos interactuado con ellos en algún momento. En este caso y de manera por default me abrió la carpeta de mis documentos. Si nosotros no hemos cambiado la configuración de Revit, siempre todos los archivos centrales, y nos vamos a enfocar en el archivo central la próxima sesión, el por qué es un archivo central, todos los archivos centrales los va a guardar de manera por default en esta carpeta. Insisto, solamente los archivos centrales. Cuando son archivos que no son centrales, y les insisto, la próxima sesión lo vamos a clarificar, los podemos guardar en alguna otra carpeta. Háblese en el escritorio o háblese en cualquier otra carpeta, ¿no? Pero bueno, al presionar el botón abrir nos va a salir este recuadro donde vamos a poder seleccionar varios de los elementos o varios de los archivos que vamos a utilizar. Voy a seleccionar, no abrir, sino seleccionar uno de los que ya tengo abiertos para que vean que en la barra del nombre del archivo va a ir cambiando conforme los vayamos seleccionando. Y bueno, los tipos de archivos que vamos a poder abrir directamente en ellos solamente se restringen a los archivos RBT que tienen que ver con los archivos nativos. ¿Sí, Genaro? No te escucho. Perdón, sí. ¿Hay manera de saber qué versión sería el modelo a abrir? Sí, mira, aquí, debajo de la vista previa, no sé si se alcanza a ver, déjalo marco, un segundo. Aquí Sí. viene la versión. Si se dan cuenta, yo tengo aquí una versión 2022 de la interfaz. Pero mira, aquí me está avisando que el modelo que yo pretendo abrir es en 2023. Si yo decidiera abrir este archivo con me va a mandar un error. No me va a decir que no lo puedo abrir, sino me va a mandar un error. Y pues obviamente no lo voy a poder abrir, ¿no? Ahorita si quieren hacemos el ejercicio, pero así es donde lo podemos verificar. Ahora, a partir de la versión 2021 sale este dato. En las anteriores no. ¿Vale? Ok, gracias. Sí. Y nos quedamos aquí en los archivos que podemos abrir. Los archivos de proyecto, que son los RBT. Los archivos de familias, que tienen la terminación RFA. Los archivos de Autodesk Exchange, que son ADSK. También los vamos a ver posteriormente para qué los ocupamos. En sí no los ocupamos aquí, pero cuál sería el uso, rápido vamos a ver. Y los archivos de plantilla, que entre comillas, lo que hemos escuchado varios de nosotros, o en los correos lo hemos visto, que son los templates. Y bueno, pues aquí es para ver todos los archivos que están aquí, ¿no? Entonces, entre comillas, estos son los que vamos a poder abrir de manera nativa. Y bueno, hay un par de opciones adicionales, que es la de revisar, que básicamente si hemos trabajado con AutoCAD es como el de, entre comillas, el de audit, muy parecido, y desenlazar el archivo central, que insisto, lo vamos a estar viendo en otras sesiones. Aquí dice uso compartido, compartido de lo que vamos a estar haciendo, pero lo vamos a ver en la próxima sesión. Aquí lo vamos a poder abrir todo lo editable, la última visualización o especificar. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, si no tenemos en el subproyecto, y también lo vamos a explicar en la próxima sesión, podemos abrir todo lo que tenga de los subproyectos, aquellos que yo pueda editar, aquellos que sean los últimos visualizados, o especificar cuáles sí y cuáles no queremos ver de los subproyectos. No tiene mucho sentido ahorita, pero lo veremos próximamente. Le voy a poner cerrar, le voy a poner el botón de nuevo y va a cambiar el cuadro contextual que estamos viendo. Tiene que ver con los templates que tenemos, y por default me va a abrir los que están en la dirección específica de Revit, donde están alojados los templates. Si se dan cuenta, yo tengo aquí para el ejercicio uno adicional, que es el template que tenemos nosotros. Está en versión 2021, que es con el que vamos a abrir ahorita para que vean cómo hace el upgrade de versión. Y dependiendo del proceso que nosotros vayamos teniendo, a lo mejor cada una de las disciplinas tiene un template que ha estado evolucionando a lo largo de todo el ejercicio que llevamos con el Revit, o vamos a estar ocupando alguno que nos ofrezca el cliente, ¿no? La idea de este proceso es de que cada disciplina, y creo que sería lo mejor, cada disciplina debería de tener un template con los elementos que, entre comillas, usa a lo largo de todo su proceso, pero sin embargo debemos de tener un template, que es el que tenemos ahorita, y es que entre comillas tenga lo básico
las familias anotativas, a lo mejor algunas tablas, lo básico que vamos a estar utilizando dentro del proceso de la ingeniería. Hemos estado también, estamos tratando de cerrar el tema de los templates por disciplina, sin embargo, todavía no lo hemos logrado, pero vamos a estar interactuando con aquellos que los estén desarrollando. Y bueno, vamos a estar seleccionando aquí cualquiera que ocupemos. Ahorita me regreso a ello. Debajo viene si yo quiero crear a partir de este template un proyecto nuevo o quiero generar una plantilla nueva en base a algo que yo ya tengo desarrollado, ¿no? Lo que vamos a utilizar ahorita va a ser crear un proyecto nuevo a partir de una plantilla. Antes de hacerlo así, voy a abrir lo que tiene que ver con las familias. Voy a presionarlo y me va a aparecer por default la dirección donde al instalar el Revit se alojan las familias. Aquí ya tengo direccionada la de español. No lo voy a abrir ahorita. Y también puedo generar una familia nueva en base a un template de una familia. También no lo vamos a ver ahorita muy específicamente, pero puedo generar desde una plantilla, una luminaria, modelos genéricos, perfiles, soportes, puertas, aparatos eléctricos, una serie de plantillas que ya tiene por default Revit. Bien, entonces para el ejercicio, que nos queda muy poco tiempo, vamos a abrir uno nuevo con la plantilla que se las voy a pasar para la próxima sesión, la plantilla de SACMAG. Entonces, yo la voy a abrir para que vean que, entre comillas, va a pasar por un tiempo de upgrade, porque está en una versión anterior. Mira, aquí me dice, se está actualizando de la versión 2021 a la 2022. Para el proceso o la idea que vamos a tener es de que todos tengan la misma versión de software para que no pasemos por esto. Esto nada más es un template, lo va a abrir de manera muy rápida, entonces no vamos a tener tanta pérdida de información. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? No. Bien. Aquí muy rápido les muestro lo que les comentaba hace un momento de la interfaz que tenemos. Podemos abrir en una versión anterior cualquiera de las anteriores, sin embargo, hacia arriba no podemos. Porque eso que no hubo mayor tema. Vamos a ver la del software y todo eso, bla, 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 bla. Bueno, de aquí no vamos a ocupar ahorita nada más. Entonces, cuando abrimos un template, y en específico el template que nosotros tenemos como empresa, nos va a arrojar primero una portada. Esta va a contener o debería o debe de contener toda la información mínima que interviene en el proyecto. Si el cliente nos ofreció un template, debería de contener, entre comillas, lo mismo que nosotros. En algunos casos, no sé si lo hayan visto, tiene una lista de planos, a lo mejor nada más tiene un logotipo, a lo mejor nada más viene el nombre del proyecto y ya. Sin embargo, la que tenemos nosotros está aprobada hasta el momento por la gerencia, es esta, donde número 1 viene el número de proyecto, debajo viene el nombre en específico del proyecto, luego viene el cliente, la disciplina, la fecha en cuando se inició el proyecto, el nombre del modelo, ahorita se llama template. Luego viene el nombre del archivo. Debajo viene la información de las coordenadas que deberíamos estar teniendo y, bueno, los datos específicos de la empresa. Entonces, esto es de manera rápida lo que vamos a estar abriendo a una vez que abrimos un archivo con un template. Ahora voy a abrir uno nuevo. Ahorita les enseño ese proceso, lo hice muy rápido, que es la otra manera de abrirlo, pero lo voy a abrir sin ninguna plantilla. Antes de iniciar, como no le pedí ninguna o no le dije que lo hiciera con ninguna plantilla, me va a pedir en qué sistema de unidades voy a iniciar el proyecto. Lo voy a poner ahorita en Imperial. Imperial es el inglés. Ajá. Ok. Y si se dan cuenta, ahorita me abrió nada más una hoja en blanco que tiene que ver con el nivel. Aquí dice, si se dan cuenta, hasta el icono cambió de aquí. No sé si se alcanza a visualizar, pero el icono que tiene de la vista es diferente. Uno dice aquí nivel 1, que es la representación de la planta, y otro aquí viene la portada, que es como un dibujo. Ahorita no voy a especificar cómo se llama, pero es como si fuera un dibujo que hicimos dentro de la propia herramienta de Revit.
Entonces se van a estar comportando de diferente manera, porque aquí sí, voy a poner un ejemplo muy rápido. Si yo quisiera hacer un eje, me va a representar una línea y ya. Pero en nuestro template, que ya tenemos ciertos elementos configurados para el uso de o para iniciar cualquier proceso, pues ya tenemos ciertas familias agregadas para continuar con nuestro proceso. Ya que vemos la diferencia, aquí ya tenemos los globitos de los ejes y aquí no. Me voy a regresar. Voy a cerrar este otra vez. Y voy a enseñarles la segunda manera que tenemos para abrir un nuevo proyecto en el Revit. Ya cuando tenemos el cambio de esta interfaz, porque puedo volver a regresarme a la interfaz anterior, cuando cambiamos a la interfaz una vez abierto el modelo o no, presionamos el botón de archivo y va a salir este cuadro donde vamos a poder abrir un archivo nuevo. Digo, perdón, abrir un archivo que ya tengamos o crear uno nuevo. Ahorita no nos vamos a ir a ver con cada uno de estos elementos, pero esa es la segunda manera que tenemos para poder crear un archivo desde la nada, ¿no? A partir de un proyecto, la familia, una masa conceptual, un cuadro de rotulación o un símbolo de anotación. Se le voy a poner igual como lo hicimos hace un momento de proyecto. Me va a pedir, como lo hicimos hace un momento, que con una plantilla en específico, voy a agarrar una que ya tiene aquí por default, de la planta arquitectónica, crear un modelo, lo voy a poner a aceptar. Y me abrió una información parecida a la que vimos hace un momento de ¿cómo se llama? Del Imperial que abrimos hace un segundo, pero tiene algunos elementos adicionales. Voy a hacer aquí una rejilla y si se dan cuenta ya tiene precargados también los globitos que tenemos aquí, pero la manera en cómo se está viendo la línea es muy diferente a la que vimos un momento. Aquí es una línea continua y en el otro que teníamos nosotros de acá es una línea punteada, ¿no? Entonces, esto responde a la parametrización de ciertos elementos de representación gráfica de los diferentes elementos, que en este caso una línea, que vamos a estar interactuando con ellas. Bien, entonces me voy a regresar aquí a la que abrimos. Y esta vista está elaborada con el template que abrimos para la disciplina arquitectónica. Aquí se alcanza a ver, no vamos a ver mucho lo demás, pero quiero que noten aquí que dice disciplina y es arquitectónica. Me voy a pasar a la que nosotros abrimos de nuestra plantilla. Aquí la tenemos abierta. Y aquí dice la disciplina de coordinación. ¿Por qué? Porque como nosotros la desarrollamos de este lado, usualmente la ocupamos para cuando hacemos un archivo federado. Entonces, por eso la disciplina en específico tiene que ver con la coordinación. Bueno, por último, lo último que vamos a ver el día de hoy es que quiero que se den cuenta que nosotros tenemos aquí abiertos dos proyectos y lo vamos a hacer de la siguiente, no, perdón, esta. Quiero que lo veamos de la siguiente manera. Este de aquí dice proyecto 3, lo abrimos con el template de arquitectura. Y este de acá es el proyecto 1, lo abrimos con la plantilla de coordinación. Por lo tanto, es importante que entendamos que podemos abrir una serie de proyectos en una sola interfaz. Y también podemos abrir una interfaz adicional donde podamos abrir otro proyecto en otra diferente. Ahora, es importante que entendamos que dependiendo de cómo hayamos abierto los proyectos, podemos interactuar con ellos o no. ¿Y a qué me refiero? Si hago una referencia de un mismo archivo, que lo vamos a hacer en el ejercicio, en una misma sesión de dos proyectos y hago una referencia circular, se va a descargar la referencia que tenemos. Sin embargo, si lo abro en otra interfaz y lo puedo ver en una o en otra, no vamos a tener problemas a la hora de linkear. Insisto, lo vamos a ver posteriormente. Lo que quiero que entendamos es de que dependiendo de cómo vayamos a abrir dos proyectos diferentes, la manera de cómo vamos a interactuar con ellos va a cambiar. ¿Vale? Vamos a cerrar la del proyecto que no tiene template. Y nos vamos a quedar con la de nosotros, nada más para ver algunos temas adicionales de
Número uno, el cuadro de propiedades, como les había dicho, cambia dependiendo de qué es lo que yo estoy seleccionando. Si yo selecciono el eje, me va a decir las propiedades específicas que tiene el eje, y si yo selecciono este muro que acabo de hacer, me va a decir las propiedades específicas que tiene el muro. Entonces, esta tabla de propiedades va a cambiar dependiendo de ello. En la próxima sesión, ustedes me van a indicar, ya que todos tengan el software, me van a indicar si todos la ven de este modo, porque dependiendo de la resolución de la pantalla o la configuración inicial del Revit, va a aparecer o no. Y debajo, usualmente viene el navegador de proyectos, que como les había dicho, no solamente se restringe a las vistas que vamos a estar trabajando, sino también en un elemento que se llama leyendas, que es específicamente para poner anotaciones escritas, tablas de planificación o cuantificación, la representación de los planos, una biblioteca de todas las familias que contiene este modelo, que por default vienen cargadas las mínimas ahí, y una cosa que se llaman grupos, que entre comillas lo pudiera yo también comparar a cuando nosotros hacemos un grupo en AutoCAD de a lo mejor de diferentes bloques. Funciona relativamente de la misma manera. Y por último vienen los vínculos de Revit que tenemos agregados adicionales a ellos. Entonces, entre comillas, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. No sé si fue mucha información, fue poca. No, por el Este, momento para mí está bien. no, igual que Carlos, digo, fue ahorita más teórico, pues ya esperamos meterle un poquito más. Y en la plantilla que nos ibas a mandar, ¿cómo nos la pasas, Pedro? Se las voy a poner en plot. Es más, lo vamos a Ok. hacer de una vez en lo que nos resta de la sesión. Nosotros, creo que todas las disciplinas tienen una partición donde alojan bibliotecas, o elementos adicionales para su ejercicio diario. Nosotros también tenemos una donde vienen las plantillas, y dependiendo de todo, conforme vayamos avanzando, nosotros vamos alimentándola, ¿no? Y se dan cuenta, aquí tenemos diferentes versiones. Precisamente borré la del 2022 porque es necesario que ustedes hagan el upgrade para que vean el tiempo que se tarda, porque se va a tardar dependiendo de la capacidad de la máquina. O sea, mucho tiene que ver de cuánta capacidad tenga su máquina para ese proceso de upgrade. Voy a crear aquí una carpeta que se llame curso. Y la voy a poner ahí. ¿Vale? Entonces, para la próxima sesión, que lo que vamos a ver en la siguiente va a ser la creación de un nuevo proyecto y su configuración inicial. Vamos a navegar en el entorno de todo el Revit y vamos a hacer un ejercicio, un modelado básico de un edificio muy sencillito. ¿Vale? De Entonces, acuerdo. pues, es muy importante que para la próxima sesión ya tengan instalado el software para que todos puedan hacer el ejercicio. Ya por último, solamente verificar, sobre todo con los líderes, si la información que vamos a estar viendo, en cualquier momento que ustedes me digan si es mucha o al revés, si es poca, me lo indiquen para aumentar el proceso. Somos demasiados para a lo mejor aclarar algunas dudas prácticas. Ya conforme vayamos avanzando en todo el proceso, se van a dar cuenta que van a salir muchas más dudas. Entonces, vamos a tener que ir ajustando la dinámica de cómo vamos a interactuar entre nosotros. Bien, pues sin más les agradezco el tiempo y la atención. Solamente permítame, voy a tomar una captura de los que están ahorita aquí antes de que se vayan. Sí. Muchas gracias, Pedro. Igualmente, si quieres que te comparta la lista, ahorita igual nuevamente la voy a compartir ¿Sí? y ya ya cuando la descargue te la envío. Sí, por favor, de cualquier manera voy a estar tomando una captura diario Ok, sí, sí está bien. de los que están ahí. Por cualquier cosa, me pusieron una lista de asistencia 2. No sé si es para los que al principio no Sí, no Los que tomaron entraron asistencia. tarde, ¿no? sí, sí, Exactamente. sí, de favores para todos aquellos que no se registraron en un inicio, si me pudieran apoyar anotando su nombre, la empresa y su correo electrónico. Bien. Solo es Gracias, para, buena tarde a todos. solo es para los que no se anotaron, ¿verdad? En Sí, la por primera. favor. Ah, Sí, ok. sí, ya te anotaste en la primera, ahorita ya no es necesario.
Ah, vale, Va- vale. Gracias y buen día. Gracias, buena Igualmente, tarde, provechito a todos. Gracias. Luego, Nos bye. vemos. hasta luego. Gracias, Les hasta comparto luego. también Gracias, hasta luego. que la liga va a ser la misma para todos los días, para todas las sesiones. Ok, Sí, de acuerdo. De acuerdo. gracias. Gracias. Gracias, buena tarde. Gracias. Igualmente, gracias.